¿Lo oyes? Eco y constante, no se detuvo ni un solo segundo durante casi 4 décadas. Día y noche, bajo el sol de California o la luz de la luna, una legión de carpinteros trabajaba en una sinfonía de locura absoluta. Bienvenidos a la mansión Winchester, un laberinto de madera diseñado no para ser habitado, sino para ser una trampa. Sarah Winchester, la viuda más rica y aterrorizada del mundo, no construía una casa, construía una cárcel para fantasmas. Aquí las leyes de la lógica no existen. Hay escaleras que suben al vacío, puertas que se abren hacia una caída de 15 metros y pasillos que se estrechan hasta asfixiarte. Sarah creía que si el ruido de la construcción cesaba, los espíritus de aquellos asesinados por el rifle de su familia la alcanzarían. Y así, con cada clavo, intentaba comprar un día más de vida. Esta es la historia de una obsesión que desafió a la muerte. La fortuna de los Winchester estaba bañada en sangre. El arma que conquistó el oeste era una máquina de hacer dinero, pero también de fabricar huérfanos y viudas. Sarah lo sabía. Tras perder a su única hija y a su esposo en un corto periodo de tiempo, su mente se quebró bajo el peso de la culpa. En su desesperación, buscó respuestas en el más allá. Una médium en Boston le entregó una profecía devastadora. Miles de almas reclaman venganza. Te perseguirán por siempre a menos que construyas un hogar para ellas. Pero escucha bien, Sarah. Si dejas de construir, tu tiempo se agotará. Con una fortuna inagotable de $1,000 diarios de la época, Sarah huyó hacia San José, California. Allí compró una pequeña granja de 8 habitaciones y comenzó la obra más caótica de la historia de la arquitectura. El miedo era su único arquitecto. Imagina despertar cada mañana y no saber dónde termina tu casa. Sarah Winchester no utilizaba arquitectos. Ella era la única mente maestra, guiada, según decía, por los espíritus en sesiones nocturnas. La mansión crecía como un organismo vivo, sin lógica ni planos previos. Se añadían habitaciones sobre habitaciones, se bloqueaban ventanas con paredes sólidas y se construían chimeneas que terminaban antes de llegar al techo. ¿El objetivo? Confundir a los fantasmas. Si un espíritu intentaba seguirla, se perdería en un laberinto de pasillos falsos y puertas que no llevan a ninguna parte. La casa se convirtió en un puzzle tridimensional de 160 habitaciones, donde cada rincón escondía un secreto o una trampa. Era una arquitectura de la paranoia, un lugar donde el espacio y el tiempo parecían doblarse sobre sí mismos. A medianoche, cuando el resto del mundo dormía, Sarah se retiraba al lugar más sagrado y prohibido de la propiedad, el cuarto azul. Nadie, absolutamente nadie del servicio, podía entrar. Aquí, envuelta en el humo del incienso y la luz vacilante de las velas, Sarah celebraba sus sesiones de espiritismo. Se dice que los mismos espíritus que la perseguían eran quienes le dictaban las reformas necesarias para el día siguiente. Salía de aquel cuarto con bocetos febriles dibujados en servilletas o trozos de madera. Añadan una torre de 3 pisos aquí. Sellen ese pasillo de inmediato. La viuda creía que al complacer las demandas de los muertos y mantenerlos ocupados en la construcción, podría ganar una tregua. Era un pacto de sangre y serrín que duraría décadas. La locura de Sarah Winchester tenía un lenguaje propio, y ese lenguaje era el número 13. No era una coincidencia, era una obsesión matemática que impregnaba cada fibra de la mansión. Casi todas las ventanas de la casa, incluso las más lujosas diseñadas por Tiffany, cuentan con 13 paneles de vidrio. Las escaleras, por muy cortas o largas que fuesen, debían tener 13 escalones. En las habitaciones, las paredes se dividían en 13 paneles y los techos en 13 secciones.
Incluso su propio testamento fue un reflejo de esta cábala, 13 secciones firmadas 13 veces. Para Sara, el 13 no era un número de mala suerte, sino una clave de protección, un sello místico que, según ella, mantenía el equilibrio entre su mundo y el de las sombras. Cada rincón es un recordatorio de que en esta casa nada se dejaba al azar. En 1906, el destino puso a prueba los muros de la mansión. El gran terremoto de San Francisco sacudió California con una furia apocalíptica. La casa, que ya tenía 7 pisos de altura, se tambaleó como un gigante borracho. Las 3 plantas superiores de la torre principal colapsaron sobre sí mismas, convirtiéndose en una montaña de escombros. Sara quedó atrapada en su dormitorio, rodeada por el crujido de la madera y el polvo de los siglos. Cuando finalmente fue rescatada, su interpretación no fue geológica, sino espiritual. Para ella, el terremoto fue una advertencia de los fantasmas. Estaban furiosos porque la casa estaba terminando. En lugar de reconstruir, ordenó sellar las 30 habitaciones dañadas. Hasta hoy, esas estancias permanecen como cápsulas del tiempo, con los muebles rotos y el papel pintado colgando, tal como quedaron tras el rugido de la tierra. El 5 de septiembre de 1922 sucedió lo que parecía imposible. El silencio se apoderó de la propiedad. Sarah Winchester murió pacíficamente en su cama a los 83 años. En el instante en que la noticia llegó a los oídos de los capataces, ocurrió algo casi irreal. Los carpinteros, que llevaban décadas trabajando en turnos ininterrumpidos, soltaron sus herramientas en el acto. Se dice que algunos clavos quedaron a medio enterrar en la madera y que los andamios se quedaron donde estaban. La mujer, que había gastado más de $5 millones de la época, unos 70 millones actuales, en una construcción infinita, finalmente dejaba de correr. Su laberinto estaba terminado, no porque la casa estuviera completa, sino porque su arquitecta se había mudado a la única mansión de la que nadie regresa. Hoy, la mansión Winchester sigue en pie, desafiando la razón y la arquitectura. Es un imán para lo inexplicable. Guías y visitantes aseguran que Sara nunca se fue. Hablan de manchas de frío repentinas, del sonido de pasos pesados en habitaciones vacías y de la visión de una mujer de negro que se desvanece al doblar una esquina. Pero quizás el mayor misterio no sea si hay fantasmas, sino la mente de la mujer que vivió atrapada en sus propios miedos. La mansión es un monumento a la culpa humana, una telaraña de madera diseñada para atrapar el pasado. Al caminar por sus pasillos, uno no puede evitar preguntarse, ¿estaba Sara loca o realmente sabía algo que nosotros ignoramos? Una cosa es segura: una vez que entras en su laberinto, el eco de los martillos te acompaña mucho después de haber salido.